En algún momento mencionaste, no recuerdo si fue bien en una entrevista o en tus redes o algo por el estilo, pero leí en algún lugar que te modificó mucho este proyecto o que sentiste que te modificó. ¿En qué sentido vos podrías decir que esto marcó en tu vida más allá de lo que es la historia en sí? ¿Te interpeló por algún lugar Sí, distinto? sí, el grito de las mariposas me modificó claramente y fue una marca muy importante en mi vida por muchas cosas. Digo, más allá de la historia, fue el primer proyecto en el cual yo me tuve que ir de mi casa muchos meses a otro país y dejar a mis dos hijos y a mi mujer Ujú. y estar lejos. Eh, Y, y eso obviamente es como que agranda un poco todas las cosas, porque uno está solo en otro lugar, en un proyecto tan importante, pasándola muy bien, porque es algo muy lindo, pero al mismo tiempo extrañando mucho y Imagino. padeciendo eso, en una época en la que no se podían tomar aviones y era difícil, había cierta cantidad de cupo para entrar acá, era difícil venir a visitar a la familia y demás. Eh, y después porque significó también para mí en lo que viene siendo mi carrera un proyecto de otro tipo de envergadura, un proyecto muy grande, con muchas locaciones, en el exterior, con muchísima gente a cargo, con un elenco internacional. Entonces, para mí era muy importante poder estar a la altura de la serie eh, y poder hacer ni siquiera estar a la altura, estar por sobre la altura de la serie y poder hacer una serie que internacionalmente no tenga nada que envidiarle a Breaking Bad, a Walking Dead, a Peaky Blinders, a cualquier tipo de serie. Entonces yo estaba, lo digo siempre, concentrado a un nivel de alto rendimiento, como si me Sí, estuviese preparando para jugar en la selección. Para mí, cada día fueron 104 jornadas de rodaje, El Grito de las Mariposas. Toda una vida se me fue ahí. clarísimo, sí. Entonces fue trascendental, fue un momento bisagra y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho Sí. estrés también. Me imagino, fue la Sí, primera sí. vez que a vos te tocó dirigir un equipo internacional de actores y me imagino que de muchos otros colaboradores, digamos, en la serie. Fue uno de los primeros, no la primera vez Ujú. porque en la película que hice el año pasado, Sí. que todavía no se estrenó, pero la Ah, protagoniza Itier Tuño, que es una de las protagonistas de La Casa de Papel, la detective Raquel sí, Murillo, Alberto Amán, que nos lo trajimos de España, bueno, César Bordón, que hizo Luis Miguel, Mauricio Paniagua. ah, He tenido bastante. participaciones internacionales y demás, pero no tan inmersivo como irme a otro país, estar A allá. vivir allá, Y también tener en todo el equipo técnico gente que no conoces, técnicos de otros lados, como claro, una cuestión ya más de desarraigo. Si bien había algunos argentinos, viajaba un equipo argentino, pero en un equipo de 100 personas éramos 5 argentinos, ¿viste? 6. la minoría, Sí, 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 y te me imagino. sentías realmente extranjero. Claro, me imagino. Bueno, por ahí lo que podemos ver es, esta es una historia particular porque es verídica, digamos, pero sí se puede notar por ahí cierta inclinación en la mayoría de tus trabajos, de tus proyectos a lo que es el thriller policial. ¿Vos podrías decir, digamos, que ese es uno de tus géneros predilectos o los con Sí, los que sí, te sin sentís más dudas. cómodo? De hecho en el Grito de las Mariposas, que con el showrunner y con el otro director reescribimos muchísimo de los guiones, Ujú. eh, torcí bastante la balanza yo a llevarlo al thriller, a que esté la intriga, de hecho empieza contándose como un asesinato del cual hay que descubrir al culpable, Claro, básicamente, ¿viste? Si bien uno sí. lo sabe, es como toda una reconstrucción de un crimen, misma estructura que el policial. Sí, yo soy un fanático de los policiales y de los thrillers. Me encantan, es como que siento que las series donde se les hace preguntas al espectador, donde el espectador tiene que develar un misterio o descubrir qué es lo que está sucediendo detrás de, de lo que aparentemente es la verdad o Ujú. intentar desarmar una trama compleja, es de lo más interesante, lo que más me motiva a mí como autor y director. Y ahí tengo como un montón de referencias, sobre todo también de la literatura. Yo leo mucho Sí. y me baso mucho bueno, en Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, ¿viste? Sherlock Holmes, todo eso a mí me encanta. Y lo llevo todo lo que puedo al terreno que a mí más me gusta, que es el de las series y las películas. Tenés, te gusta mucho, digamos, queda claro, el tema de las series y de las pelis, ¿no? Son dos como, son tus, Sí. las dos cosas en las que más trabajas.
A la hora de vos encarar un guión, un proyecto, ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre un largometraje y una serie? Bueno, está buena la pregunta porque son cosas súper diferentes. De hecho, yo siento que tengo una comodidad mayor en el universo de las series que en el de las películas, porque a mí me pasó al revés, que a la mayoría de los directores que ahora están laburando mucho. La mayoría de los directores vienen del mundo del cine y explotó el universo de las series y empezaron a hacer series. Sí, Yo arranqué con una serie, hice muchas series y de repente pude hacer mi primer película. Y siento que yo manejo muy bien todo el lenguaje de las series, cómo terminar cada capítulo para que te enganche con el siguiente, cómo generar expectativa, cuánto duran los episodios, trabajar con los personajes, todo lo que mucha gente fue descubriendo ahora. Yo lo tuve que ver desde el principio, desde que el mundo de las series empezó a explotar. Entonces, siento que eso lo encaro con mayor facilidad que las pelis, que para mí son como una obra de arte en sí misma, que empieza y termina, que tiene que darte un golpazo en la cara y dejarte pensando, y que me resulta mucho más difícil de abarcar. claro, Eh, pero bueno, son dos universos que se tocan todo el tiempo, ¿no? Y donde hay cosas en común y que cada uno también, dependiendo cómo es cada proyecto, requiere de herramientas diferentes. Y sí, para eso también está bueno armar buenos equipos y pensar en equipos que funcionan mejor para un largo y equipos que funcionan mejor para una serie, capaz. me imagino. Y por ahí, bueno, me mencionaste que esta peli que todavía no se estrenó, recientemente lo de El grito de las mariposas, que tenés planes a futuro, tenés algún proyecto en vista, ya estás trabajando en algo. Sí, por suerte estoy bastante activo todo el tiempo y con muchas cosas. El año pasado escribí con Gato Grande, que es la productora de Luis Miguel, que trabaja con MGM, una serie internacional para México. Que Dios quiera se haga este año o el próximo. Estamos por filmar una serie nueva que voy a dirigir en septiembre, que también estamos ahí terminando tema guiones y demás, empezando a desarrollar una película, así que con muchas cosas y bueno, que es un poco mi característica. A mí me gusta como siempre estar con dos o tres cosas al mismo tiempo, no obsesionarme con solo un proyecto. Y una de las cosas que fui entendiendo es que mira, me pasaba mucho que antes de estudiar o cuando empecé a estudiar, veía entrevistas de cine y escuchaba que un director o un guionista decía, no, estrenamos esta película con la que venimos hace 5 o 6 años, o esta serie con la que venimos hace 4 o 5 años. Y yo no entendía por qué, digo, ¿por qué tardan tanto? ¿Por qué tardan 4 o 5 años? Y me di cuenta después que, claro, uno empieza con un proyecto, lo empieza a escribir, desde que se consigue el dinero, qué sé yo, quizás filma otro. Y cuando terminó de filmar otro, 2, 3 años después se pudo hacer aquel proyecto, se modificaron los guiones. Entonces fui aprendiendo de a poco a ir haciendo los proyectos a fuego lento, como quien dice, Claro, ¿no? A desarrollarlos de a poco, a ir apostando de a poco a los proyectos, e ir haciendo los que se pueden cuando se pueden para tratar de producir lo mejor posible. bien, perfecto. ¿Y cómo ha sido la repercusión internacional del grito de las mariposas? La verdad que muy buena. Yo soy Sí, un poco fan de leer Twitter y las cosas que va poniendo la gente. Y yo siento que esto que la gente agradece muchísimo que hayamos hecho la serie. Es sí, como esta sensación de que conocían un poco la historia o habían leído el libro de Vargas Llosa sobre la fiesta del sí, Chivo de la dictadura de Trujillo, o habían visto en El tiempo de las mariposas, la película de Salma Hayek, pero no mucho más que eso. Y es como que agradecen el hecho de poder meterse de lleno en la dictadura trujillista, en la historia de las hermanas Mirabal, durante 13 capítulos de 1 hora. Eh, Algunos critican un poco que la serie es un poco internacional, hay como, viste, colombianos, dominicanos, cubanos, pero tiene ese espíritu más sí, latinoamericano. eso. Eh, pero sí, muy bien, se vio mucho y tuvo muy buen recibimiento en España, acá en Latinoamérica, que es una de las cosas que más me gusta. Creo que va a quedar en la historia como una de esas series como de prestigio, ¿no? Más allá Sí, del momento, de si tiene más o menos éxito, es como una serie que creo que pueden pasar los años y uno se puede sentar a verla y va a hacer honor a lo que cuenta. sí, no, no pierde vigencia, digamos. Exacto, quería Eh, decir eso y no encontraba la palabra. sí, es atemporal, si se quiere. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ya para cerrar, agradecerte muchísimo por esta conversación.
es un honor para nosotros, para Minuto, poder charlar con un joven, digamos, tan talentoso y con una trayectoria tan importante. Desde Qué nuestro bueno. lugar, recomendadísima El Grito de las Mariposas. La verdad que es una producción, como decís, es una producción súper internacional. La verdad que hasta ahora todos comentarios súper positivos y es una serie muy, muy importante que todo el que tenga acceso lo pueda ver. Y quisiéramos cerrar por ahí con algo que vos nos puedas decir de por qué nuestros lectores deberían ver El Grito de las Mariposas y qué van a encontrar ahí. Está bueno, está bueno. Bueno, algo básico de por qué ver el grito de las mariposas es porque casi todos celebramos el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer, y la Sí, mayoría no saben por qué. Y es un día que dictaminó la Unión de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Se celebra el 25 de noviembre a nivel mundial. La mayoría no sabe que tienen que ver con la muerte de Minerva Mirabal, con un ícono latinoamericano, que no es nadie, que no es algo que pasó ni en Estados Unidos ni en Europa, pasó en Latinoamérica, tiene que ver con nuestra historia, con la historia de dictaduras y de maltrato y de vulneración de derechos y de crímenes de lesa humanidad, y tiene mucho que ver con nuestra historia y con lo que nos pasa hoy en el presente. Y me parece que es una serie fundamental para entender el lugar en el que estamos ahora, el lugar en el que ocupa el feminismo, y cómo mujeres como Minerva Mirabal, que dieron su vida por estas luchas, son las que cambian el mundo, y ponernos a pensar un poquito cómo cada uno de nosotros puede hacer algo para cambiar el mundo. perfecto. Muchísimas gracias, Mariano. Ha Gracias a sido un vos. Un placer. beso grande, Nadia. Lo mismo. Hasta Chau, chau. luego. Chao, chao.